millonario. Hizo que la empleada tocara piano solo para reírse, pero su talento enmudeció a todos. La ostentosa mansión de Ricardo era un mundo reluciente, lleno de oro y cristal. Las luces brillaban como estrellas en una noche oscura, pero en su interior, una atmósfera de frivolidad impregnaba el aire. Clara, con su delantal blanco y su cabello recogido en un moño, iba de un lado a otro, sirviendo copas de vino y hors d'oeuvres. A pesar de su sonrisa, su corazón latía con fuerza, sabiendo que era solo una empleada en un lugar donde todo brillaba, pero donde nadie parecía ver su verdadero valor. Ricardo, el anfitrión, era un hombre arrogante, egocéntrico y siempre dispuesto a burlarse de los que consideraba inferiores. En una de esas noches de exceso, lo vio enteramente aburrido entre sus invitados, esos seres que se sentían superiores por tener dinero. Miró a Clara y una idea se le ocurrió. «¿Qué tal si hacemos que Clara toque el piano?», dijo con una risa burlona, mientras sentía un nudo en el estómago. Pero al sentarse frente al instrumento, su mente comenzó a despejarse. Las teclas blancas y negras no eran solo un conjunto de notas, eran su refugio. Al tocar la primera nota, el sonido reverberó en la sala. La gente se quedó en silencio, sorprendida. No era una simple melodía que salía de manos temblorosas. Era pura emoción destilada en cada acorde. Las notas danzaban como sombras, salpicadas de tristeza y amor. Clara tocó con todo su ser, y la música que llenó el aire comenzó a hablar más que las palabras vacías de la multitud. A medida que su actuación continuaba, una atmósfera extraña se apoderó del lugar. Los secretos de Ricardo comenzaron a fluir, sus errores, su soledad, sus heridas. Cada nota que Clara tocaba desnudaba su arrogancia, revelando a un hombre herido, perdido en la búsqueda de aprobación y éxito superficial. La gente empezó a murmurar. Los susurros corrían como fuego. ¿Qué, Ricardo? ¿Qué? 3 más. ¿Es este realmente La frustración acumulada de los años de abuso se transformaba en una fuerza liberadora. Podía ahora decidir. ¿Sería la venganza su próximo acorde o buscaría un camino hacia la reconciliación entre sus mundos tan distantes? El clima se tornó denso, el aire cargado de preguntas sin respuesta. Mientras las últimas notas resonaban en el silencio, Clara miró a Ricardo. En ese intercambio visual, el destino de ambos quedaba en un hilo, y el futuro incierto se expandía ante ellos como un lienzo en blanco. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Da solo una comprobación rápida en el botón rojo ahí abajo para asegurarse de que usted todavía está suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿de qué? La atmósfera se cargó de tensión mientras las últimas notas se desvanecían en un silencio expectante. Clara y Ricardo se miraron a los ojos. Un vacío emergía entre ellos, un abismo de emociones no dichas. La multitud, paralizada, apenas se atrevía a respirar. Pero entonces, un estruendo interrumpió el momento.
La puerta principal se abrió de golpe, y un hombre alto, con traje negro y rostro desencajado, irrumpió como un vendaval. Ricardo. La voz resonó con una furia incontrolable. Era Gabriel, el socio de negocios de Ricardo, alguien a quien todos conocían. Nadie se atrevía a moverse. La tensión en el aire era como una cuerda tensada al extremo. «¿Qué haces aquí?», preguntó Ricardo, su arrogancia derrumbándose ante la súbita llegada. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Gabriel tenía en su mano un documento, arrugado y desgastado, y su mirada era como una tormenta. «Necesito que veas esto. Es cuestión de vida o muerte», gritó Gabriel, acercándose a él, ignorando a los invitados que observaban con asombro la escena que se desarrollaba. Ricardo intentó sonreír, esa sonrisa que siempre mostraba cuando se sentía amenazado, pero falló. «Siempre dramatizando, Gabriel. ¿Qué puede ser tan importante?». Sin embargo, la voz temblorosa de su socio no dejó lugar a dudas. «Lo que está en este papel puede destruirlo todo, tu fortuna, tu reputación. Los contratos que firmaste están llenos de trampas. Estás al borde de la ruina», dijo Gabriel, mostrando el documento como si fuese un arma. Un murmullo recorrió la sala. Ricardo palideció. Su arrogancia comenzó a desvanecerse, y los rostros sonrientes de la multitud se tornaron serios. Clara, aunque su corazón latía con fuerza, no podía apartar la mirada. La música que había tocado no solo había destapado los secretos de Ricardo, ahora comenzaba a desenmascarar su propio dolor y su lucha. «¿Cómo pudiste? ¿Cómo no me lo dijiste antes?», Ricardo gritó, su arrogancia transformándose en furia pura. Gabriel, enfrentando la tormenta, replicó: «Porque confié en ti, pero tus decisiones me han puesto a mí en peligro también». Mientras la tensión crecía, algo en Clara hizo clic. Nuevas revelaciones golpeaban su mente como un torrente. Si Ricardo estaba en problemas financieros, si su mundo brillante estaba a punto de desmoronarse, eso significaba que su propia realidad podría cambiar. Ahora era un peón en un juego que se tornaba cada vez más peligroso. La multitud había olvidado a Clara. Todos estaban ahora inmersos en la nueva tormenta de rencor y té. Pero algo más estaba sucediendo. Clara, que había sido simplemente una empleada, comenzaba a ver una luz. Tal vez esos secretos escondidos que había descubierto en su música podían ser la clave para obtener su libertad, su propia voz en este mundo cruel. De repente, sin previo aviso, las luces se apagaron. Un grito ahogado llenó el aire, seguido de un silencio ensordecedor. El pánico se deslizó como humo en la habitación. En la oscuridad, Clara sintió un golpe en el pecho, un eco lejano, un grito aterrador, y luego un crujido. Algo había caído. ¿Era acaso el piano que había sido su refugio? Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, los murmullos y el pánico comenzaron a aumentar. La gente comenzaba a gritar: «¡Ayuda! ¡Alguien, por favor!». Una sensación de terror dominó la escena. Clara, sola, atrapada entre la oscuridad, se dio cuenta de que este caos era solo el principio de una tormenta mucho mayor, y no podía volver atrás. La oscuridad era densa, casi palpable. Los gritos se desvanecían en el aire, y Clara se sintió atrapada en un torbellino de caos. Los invitados empezaron a empujarse, a buscar una salida, mientras el miedo
dominaba el ambiente. Se sentía como si el tiempo se hubiera detenido. Y en medio de ese tumulto, algo le golpeó en el pecho. Un estruendo ensordecedor sacudió el salón. Una lámpara de cristal se desvió de su base y se estrelló contra el suelo. Las luces parpadeaban, creando sombras inquietantes. Mientras la gente retrocedía en pánico, un susurro helado atravesó el aire. Clara estaba petrificada, pero una voz familiar resonó en su mente, un eco de su propia desesperación. «Ricardo». Ella miró a su alrededor. Todos estaban absortos en buscar una salida, excepto por él. Ricardo, que había visto brillar a la multitud con su arrogancia, ahora se encorvaba como una sombra de lo que era. Su rostro estaba pálido, angustiado. Sin embargo, en ese instante crítico, Clara percibió algo más, algo así como un temor oculto, un secreto que se arrastraba bajo su arrogancia. Cuando las luces finalmente se apagaron, la gente gritó, y en ese amanecer de un nuevo caos, el pánico rompió sus cadenas. Clara tomó una respiración profunda, y en un instante de valentía, se acercó más a Ricardo. Las sombras se movían a su alrededor, y por un momento fugaz, sus ojos se encontraron nuevamente. De pronto, se escuchó un golpe seco. Alguien cayó al suelo. Clara se dio cuenta de que era Gabriel. La multitud se dispersó aún más al ver su cuerpo motionless. La tensión cortante en el aire se volvió insoportable. «¡Gabriel!», gritó Ricardo, el terror lentamente reemplazando su arrogancia. Pero algo se movió en la habitación como una serpiente deslizándose en la oscuridad. Clara sintió que algo estaba mal. Su corazón latía con fuerza. La atmósfera oscura parecía cobrar vida. Y entonces escuchó una frase entre los murmullos de la multitud. Él sabía. Esa simple oración resonó en su mente como un eco. ¿Qué sabía Gabriel? Y entonces, en un giro de eventos que hizo que su corazón se detuviera, una mujer apareció de entre las sombras. Llevaba una mascarilla negra y su figura era esbelta. Con un movimiento ágil se acercó a Ricardo. «Creías que te escaparías tan fácil, Ricardo», dijo con una voz fría y afilada. Nadie se movió. Clara se sintió helada. Esa voz le resultaba familiar. Era como un eco del pasado. La mujer levantó la mano, y Clara la reconoció de inmediato. Era Laura, la madre de Clara, desaparecida años atrás. Clara no podía creer lo que veía. Su madre estaba ahí, frente a ella, envuelta en un misterio que nunca comprendió. «Todo lo que construiste sobre mentiras termina aquí», continuó Laura, su voz resonando en cada rincón del salón. «Aún hay tiempo de redención, Ricardo. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz». Desconcertada, Clara se sintió atrapada entre dos mundos. A su lado, Ricardo se tambaleaba, temblando como un niño asustado ante la revelación. Las verdades ocultas del pasado comenzaron a destaparse como un torrente que no podía ser contenido. La historia de traiciones que nunca conoció. Cada palabra de Laura lanzaba fuego sobre la fachada de riqueza y éxito que Ricardo había construido. «¡Hoy! No puedes hacer esto», Ricardo gritó, su voz desgarrada. «No sabes de lo que hablas». Era un momento tenso, porque Clara comprendió que su madre no era solo una figura del pasado, sino una pieza clave que podía cambiarlo todo.
susurra, secretos, traiciones, todo saldría a la luz. La multitud estaba en shock, paralizada, sin entender qué estaba sucediendo. Todo lo que creían que sabían del mundo de Ricardo se desmoronaba ante sus ojos. Clara sintió el peso del destino aplastarla. ¿Qué significaba esto para su vida? El caos había desatado verdades escondidas, y mientras la luz parpadeaba de manera intermitente, el futuro se tornaba incierto y aterrador. La última luz se apagó. Clara se encontró en completa oscuridad, con un grito desgarrador resonando en su mente. ¿Qué haría? ¿Y qué pasaría con todos ellos ahora? La incertidumbre la envolvió, y sabía que esta tormenta apenas comenzaba. La oscuridad era densa, casi palpable. Los gritos se desvanecían en el aire, y Clara se sintió atrapada en un torbellino de caos. Los invitados empezaron a empujarse, a buscar una salida, mientras el miedo dominaba el ambiente. Se sentía como si el tiempo se hubiera detenido, y en medio de ese tumulto, algo le golpeó en el pecho. Un estruendo ensordecedor sacudió el salón. Una lámpara de cristal se desvió de su base y se estrelló contra el suelo. Las luces parpadeaban, creando sombras inquietantes. Mientras la gente retrocedía en pánico, un susurro helado atravesó el aire. Clara estaba petrificada, pero una voz familiar resonó en su mente, un eco de su propia desesperación. ¡Ricardo! Ella miró a su alrededor. Todos estaban absortos. Su rostro estaba pálido, angustiado. Sin embargo, en ese instante crítico, Clara percibió algo más. Algo así como un temor oculto, un secreto que se arrastraba bajo su arrogancia. Cuando las luces finalmente se apagaron, la gente gritó, y en ese amanecer de un nuevo caos, el pánico rompió sus cadenas. Clara tomó una respiración profunda, y en un instante de valentía se acercó más a Ricardo. Las sombras se movían a su alrededor, y por un momento fugaz, se encontraron nuevamente. De pronto se escuchó un golpe seco. Alguien cayó al suelo. Clara se dio cuenta de que era Gabriel. La multitud se dispersó aún más al ver su cuerpo inmóvil. La tensión cortante en el aire se volvió insoportable. «¡Gabriel!», gritó Ricardo, el terror lentamente reemplazando su arrogancia. Pero algo se movió en la habitación como una serpiente deslizándose en la oscuridad. Clara sintió que algo estaba mal. Su corazón latía con fuerza. La atmósfera oscura parecía cobrar vida, y entonces escuchó una frase entre los murmullos de la multitud. Él sabía. Esa simple oración resonó en su mente como un eco. ¿Qué sabía Gabriel? Y entonces, en un giro de eventos que hizo que su corazón se detuviera, una mujer apareció de entre las sombras. Llevaba una mascarilla negra y su figura era esbelta. Con un movimiento ágil, se acercó a Ricardo. «¿Creías que te escaparías tan fácil, Ricardo?», dijo con una voz fría y afilada. Nadie se movió. Clara se sintió helada. Esa voz le resultaba familiar. Era como un eco del pasado. La mujer levantó la mano, y Clara la reconoció de inmediato. Era Laura.
la madre de Clara, desaparecida años atrás. Clara no podía creer lo que veía. Su madre estaba ahí, frente a ella, envuelta en un misterio que nunca comprendió. Todo lo que construiste sobre mentiras termina aquí, continuó Laura, su voz resonando en cada rincón del salón. Aún hay tiempo de redención, Ricardo. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Desconcertada, Clara se sintió atrapada entre dos mundos. A su lado, Ricardo se tambaleaba, temblando como un niño asustado ante la revelación. Las verdades ocultas del pasado comenzaron a destaparse como un torrente que no podía ser contenido. La historia de traiciones que nunca conoció. Cada palabra de Laura lanzaba fuego sobre la fachada de riqueza y éxito que Ricardo había construido. «No puedes hacer esto», Ricardo gritó, su voz desgarrada. «No sabes de lo que hablas. ¿De verdad creías que te iba a dejar caer sin razón? Ese contrato que firmaste fue la última gota». Laura sonaba explosiva, revelando un secreto devastador. «Ese contrato no existía hasta que yo lo creé. Estaba esperando el momento perfecto para terminar con tu reinado». La sala cayó en un silencio ensordecedor. Clara sintió como si el mundo se desvaneciera a su alrededor. ¿Cómo era posible? Ricardo parecía un titán en su vida, inquebrantable, pero ahí estaba, tambaleándose, como un hombre atrapado en medio de su propia tormenta. Y entonces, justo cuando todos pensaron que podía haber una salida, un grito llenó el aire desde el fondo del salón. «La verdad está más cerca de lo que piensan». Es una palabra a posterior, pero no es ella. Le habla una, y entonces entienden que lo que piensan. Ella es parte de una red de mentiras que no solo involucra a Ricardo. Hay más, mucho más. La multitud contenía el aliento. Todos estaban ahí, petrificados, atrapados entre confesiones y sorpresas. Clara se sintió desmayar. ¿Qué significaba todo esto? La verdad se arremolinaba, y la oscuridad solo parecía estar comenzando. Mientras el caos se desataba, las luces comenzaron a parpadear. El miedo se apoderó de todos, y Clara comprendió que las revelaciones que venían podrían trastocar todo. En medio del tumulto, una figura apareció de nuevo entre las sombras. Era un hombre, su rostro oculto en la penumbra, listos para saber qué nos unió a todos en este juego mortal. El aire se volvió pesado con la expectativa, y Clara se sintió atrapada en un laberinto que apenas comenzaba a revelar su horror. Sabía que lo peor estaba por venir, y que nadie, ni siquiera ella, podría escapar de todo lo que se avecinaba. La tensión era palpable. Clara miraba a su madre, Laura, quien había emergido de las sombras pronunciando verdades desgarradoras. El asombro llenaba la sala, y la luz ocasional de las lámparas parpadeaba como una señal de advertencia. Ricardo, con el rostro demacrado, se tambaleaba. La arrogancia. Laura avanzó con confianza, la mirada fija en Ricardo. Sus ojos ardían con una mezcla de rabia y resolución. «No puedes escapar de lo que has hecho», continuó, su voz gélida como el acero. «¿Creías que los hilos que manejabas se romperían sin consecuencias?» Clara sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Las palabras de su madre eran como dagas que atravesaban la superficialidad que había construido Ricardo.
pero había algo en la forma en que Laura hablaba, un tono que le resultaba inquietante. Todo este tiempo he estado observando, esperando. Laura prosiguió. Pero no eres el único, Ricardo. No eres el único que ha jugado sucio. Un murmullo recorrió la multitud, y la atmósfera se volvió eléctrica. La gente se movía nerviosa. El miedo se palpaba. Entonces, en un giro inesperado, una voz resonó desde la parte trasera del salón. «Todo lo que dices es mentira». Todos se giraron, y Clara sintió un estallido de horror cuando vio a Valle, su mejor amiga, emerger de la penumbra. Llevaba una expresión mezcla de desafío y furia. «Tú no sabes nada, Laura. Deja de manipular». Clara sintió sus piernas temblar. ¿Qué estaba haciendo Valle aquí? Había prometido no involucrarse más en el asunto de su familia. La tensión se cortaba con un cuchillo. «¿Y tú? ¿De dónde sales?», preguntó Laura, la incredulidad marcando su voz. Valle avanzó, pero su mirada nunca se apartó de Laura. «Tú pensaste que podías esconder la verdad para siempre. Pero yo sé lo que has hecho, y lo que realmente eres». Las palabras de Valle reverberaron, llenando el aire con una amenaza silente y contundente. Ricardo, tambaleándose, comenzó a dudar. «¿Qué quieres decir con eso?». Su tono, que antes era despectivo, ahora sonaba nervioso, vulnerable. Valle respiró hondo. Sus ojos estaban llenos de determinación. «La conexión que tienes con Laura va más allá de lo que imaginas. Eres mucho más que un simple hombre de negocios en problemas». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significaba eso? Valle, al parecer, tenía información que podría cambiarlo todo. «Estás equivocado», gritó Ricardo, su voz finalmente quebrándose. «No tengo nada que ver con ella. No es más que una mentirosa». Pero Valle continuó, su voz resonando con convicción. «Te engañas a ti mismo. Ambos tienen secretos que podrían destruirse mutuamente si la verdad saliera a la luz». En ese momento, el tumulto retumbó en la sala. El rostro de Laura se tornó pálido. Su fachada confiada comenzó a resquebrajarse. «¿Cómo te atreves a hablar así de mí?», preguntó, pero la duda era evidente en sus ojos. Antes que alguien pudiera reaccionar, un susurro lleno de sorpresa se extendió. La niña que desapareció hace años». La revelación cayó como un trueno. Clara se quedó helada. La conexión entre los oscuros secretos de todos comenzaba a amplificarse. Valle sonrió, disfrutando del caos que había desatado. «La verdad está en el nombre que guardaste. Nunca podrás ocultarla para siempre». Clara sintió todas las miradas sobre ella. Su corazón latía desbocado mientras los ojos de su madre, llenos de terror ahora, la buscaban. «¿Qué sabes sobre esto, Clara?», Ricardo le preguntó, su voz ahora un hilo de desesperación. «No sé nada», Clara gritó, pero la realidad comenzó a moldearse ante ella. ¿Acaso la verdad que Valle había mencionado era más terrible de lo que había imaginado? Mientras el tumulto se intensificaba, un fuerte golpe resonó, haciendo que el ambiente se sacudiera. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, hasta que finalmente un estruendo ensordecedor cortó el aire. Fue como si todo en la mansión hubiera decidido crujir al mismo tiempo. Un objeto pesadísimo cayó del techo, cayendo justo entre ellos. Fue el piano. El desgastado, viejo piano de Clara se había estrellado al suelo
y en el momento en que el último acorde resonó, una revelación aún más impactante emergió. Entre las sombras y el ruido, un rostro familiar apareció, y las palabras cayeron como una bomba. Damas y caballeros, parece que he descubierto un secreto valioso. Una figura vestida elegantemente avanzó entre la multitud, y Clara sintió el mundo desmoronarse nuevamente. Era Miguel, su hermano que había sido dado por muerto hace años. El caos estalló. Los gritos se superpusieron al sonido del piano destruido, y la verdad de que Clara no solo había perdido a una madre, sino también a un hermano. La golpeó como si hubiera sido empujada hacia el horror apenas comenzaba a mostrarse. La tensión era palpable. Clara miraba a su madre, Laura, quien había emergido de las sombras pronunciando verdades desgarradoras. El asombro llenaba la sala, y la luz ocasional de las lámparas parpadeaba como una señal de advertencia. Ricardo, con el rostro demacrado, se tambaleaba. La arrogancia que lo había definido durante años ahora parecía un mero espejismo. Laura avanzó con confianza, la mirada fija en Ricardo. «No puedes escapar de lo que has hecho», continuó, su voz gélida como el acero. «¿Creías que los hilos que manejabas se romperían sin consecuencias?» Clara sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Las palabras de su madre eran como dagas que atravesaban la superficialidad que había construido Ricardo. Pero había algo en la forma en que Laura hablaba, un tono que le resultaba inquietante. «Todo este tiempo he estado observando, esperando», Laura prosiguió. «Pero no eres el único, Ricardo. No eres el único que ha jugado sucio». Un murmullo recorrió la multitud, y la atmósfera se volvió eléctrica. La gente se movía nerviosa, el miedo palpitaba en el aire. Entonces, en un giro inesperado, una voz resonó desde la parte trasera del salón. «Todo lo que dices es mentira». Todos se giraron, y Clara sintió un estallido de horror cuando vio a Valle, su mejor amiga, emerger de la penumbra. Llevaba una expresión mezcla de desafío y furia. «Tú no sabes nada, Laura. Deja de manipular». Clara sintió sus piernas temblar. ¿Qué estaba haciendo Valle aquí? Había prometido no involucrarse más en el asunto de su familia. La tensión se cortaba con un cuchillo. «¿Y tú? ¿De dónde sales?», preguntó Laura, la incredulidad marcando su voz. Valle avanzó, pero su mirada nunca se apartó de Laura. «Tú pensaste que podías esconder la verdad para siempre, pero yo sé lo que has hecho y lo que realmente eres». Las palabras de Valle reverberaron, llenando el aire con una amenaza silente y contundente. Ricardo, tambaleándose, comenzó a dudar. «¿Qué quieres decir con eso?». Su tono, que antes era despectivo, ahora sonaba nervioso, vulnerable. Valle respiró hondo. Sus ojos estaban llenos de determinación. «La conexión que tienes con Laura va más allá de lo que imaginas. Eres mucho más que un simple hombre de negocios en problemas». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significaba eso? Valle, al parecer, tenía información que podría cambiarlo todo. «Estás equivocado», gritó Ricardo, su voz finalmente quebrándose.
No tengo nada que ver con ella. No es más que una mentirosa. Pero Valle continuó, su voz resonando con convicción. Te engañas a ti mismo. Ambos tienen secretos que podrían destruirse mutuamente si la verdad saliera a la luz. En ese momento, el tumulto retumbó en la sala. El rostro de Laura se tornó pálido. Su fachada confiada comenzó a resquebrajarse. «¿Cómo te atreves a hablar así de mí?», preguntó, pero la duda era evidente en sus ojos. Antes que alguien pudiera reaccionar, un susurro lleno de sorpresa se extendió. «La niña que desapareció hace años». La revelación cayó como un trueno. Clara se quedó helada. La conexión entre los oscuros secretos de todos comenzaba a amplificarse. Valle sonrió, disfrutando del caos que había desatado. La verdad está en el nombre que guardaste. Nunca podrás ocultarla para siempre. Clara sintió todas las miradas sobre ella. Su corazón latía desbocado, mientras los ojos de su madre, llenos de terror ahora, la buscaban. «¿Qué sabes sobre esto, Clara?», Ricardo le preguntó, su voz ahora un hilo de desesperación. «No sé nada». Clara gritó, pero la realidad comenzó a moldearse ante ella. ¿Acaso la verdad que Valle había mencionado era más terrible de lo que había imaginado? Mientras el tumulto se intensificaba, un fuerte golpe resonó, haciendo que el ambiente se sacudiera. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, hasta que finalmente un estruendo ensordecedor cortó el aire. Fue como si todo en la mansión hubiera decidido crujir al mismo tiempo. Un objeto pesadísimo cayó del techo, cayendo justo entre ellos. Fue el piano. El desgastado, viejo piano de Clara se había estrellado al suelo, y en el momento en que el último acorde resonó, una revelación aún más impactante emergió. Entre las sombras y el ruido, un rostro familiar apareció, y las palabras cayeron como una bomba. «Damas y caballeros, parece que he descubierto un secreto valioso». Una figura vestida elegantemente avanzó entre la multitud, y Clara sintió el men. Era Miguel, su hermano que había sido dado por muerto hace años. «No puede ser», murmuró Clara, su cuerpo congelado. La sala estalló en murmullos de incredulidad. Ricardo retrocedió. La palidez de su rostro se intensificó. «Soy yo, Clara. Regresé». La voz de Miguel era un eco de nostalgia. «Todo lo que crees saber sobre nuestra familia está lleno de mentiras». Clara sintió que el aire se le escapaba, las palabras atoradas en su garganta. Mientras la incredulidad llenaba su mente, las revelaciones estaban apilándose, cada una más desgarradora que la anterior. «No, no puede ser. ¿Por qué no me dijiste nada?», Clara casi gritó. La emoción se desbordaba de su ser. Miguel avanzó, la mirada entre dolorosa y decidida. «Mamá me obligó a desaparecer. Había cosas que jamás podrías entender», explicó. Los ojos de Laura chispeaban en desespero. «La verdad, Clara, es más oscura de lo que imaginas». El caos estalló. Los gritos se superpusieron al sonido del piano destruido, y la verdad de que Clara no solo había perdido a una madre, sino también a un hermano, la golpeó como si hubiera sido empujada hacia el abismo. Todo su universo se tambaleaba. «¿Por qué, Miguel? ¿Por qué volviste?». Ella apenas podía creer lo que estaba escuchando. El horror apenas había comenzado, y Clara sabía que ya nada sería como antes, pero el por qué
y el para qué seguían en el aire, dejando un abismo profundo de preguntas que nadie podía responder. Clara olfateó o medo noir, mal consiguiendo procesar o que Miguel acabara de revelar. As palavras oscilaban en su cabeza, cada una más pesada que anterior. Você não puede estar aqui. Você está muerto. ¿Cómo você? Seu corazón parecía una bomba prestes a explodir. No soy un fantasma, Clara. Soy él. Miguel parecía decidido, mas seus olhos exhibían un vacío que a fez hesitar. Você precisa saber a verdad que nuestra madre escondió. Laura encaraba a Miguel como si estuviese possuída. Cale-se, Miguel. Você não sabe o que está dizendo. Sua voz soou como veneno, subindo de tom em um crescendo de desespero. A multidão atrás dela estava em choque. Sussurros de incredulidade se espalhavam, misturados a gritos abafados. Você não pode me silenciar. Proteger as mentiras só trouxe dor, e finalmente estou aqui para acabar com isso. Você não pode continuar enganando todo mundo. Miguel respirou fundo, sua presença parecendo um raio de luz em um céu coberto de nuvens. Mas antes que qualquer pudesse processar a intensidade da cena, o chão vibrou com um ruído estrondoso, e as luzes da mansão piscavam como se estivessem com medo do que estava prestes a acontecer. Um grito estrangulado se elevou acima da confusão, e no instante seguinte, as portas da sala se abriram com força, revelando um homem alto e encapuzado, que entrou como um furacão. Espero que todos estejam aproveitando a festa. O homem riu, mas suas palavras encerravam uma ameaça latente. Ele se virou para Ricardo. Logo descobrirá que suas arrumações não foram tão secretas assim. A sala congelou. Clara franziu a testa, confusa, enquanto a tensão se acumulava. Quem é você? Perguntou Ricardo, sua bravata desmoronando diante daquele intruso. Eu sou alguém que sabe mais do que você imagina, disse o homem, avançando em direção a Clara. E você, minha querida, é a chave para abrir todas as portas que você não sabia que existiam. Clara sentiu um frio na espinha. O que você quer de mim? Ela não sabia se deveria correr ou enfrentar esse novo jogador em um jogo já complicado demais. O homem retirou seu capuz, e a revelação a atingiu como um soco no estômago. Surpresa. Sou eu, Samuel, seu verdadeiro pai. Um silêncio mortal envolveu a sala, e a visão de Clara ficou turva. O chão desapareceu sob seus pés. As palavras ecoavam. Seu verdadeiro pai? Não, isso não pode ser verdade. A voz de Laura tremeu. Você está mentindo. Samuel está morto. Eu estava, mas consegui escapar. E você me deixou para morrer. Samuel balançou a cabeça. A amargura nos seus olhos mais poderosa que qualquer emoção explícita. E agora, Clara, você precisa decidir de que lado está. Do lado da sua mãe, que só trouxe mentiras, ou do lado da verdade que eu represento. O caos se instalou, misturando assombro e hostilidade, e a multidão parecia dividir-se, como se cada precisasse escolher um lado em um duelo que ainda estava por acontecer. Clara se sentiu mergulhada em um turbilhão de revelações, sua mente girando. Por favor, não, ela protestou, olhando para Miguel, buscando respostas nos olhos dele. Mas naquele momento, Miguel também parecia confuso.
Você não pode querer ouvi-lo. Ele só irá te machucar. Cada emoção se entrelaçava em um nó apertado em seu peito. O que eu faço? O que eu digo? E como se a pressão tivesse desencadeado uma tempestade, a porta dos fundos da mansão foi aberta à força e uma brisa congelante soprou pelo salão. Todos olharam, e enquanto Clara encarava a entrada, sentiu que uma sombra se aproximava do futuro obscuro que todos pareciam escolher. Se você fizer essa escolha, Clara, nunca mais poderá voltar atrás. A voz de Samuel ecoou em sua mente, um eco persistente de uma verdade que ela não sabia se estava preparada para ouvir. O que mais estava escondido? O que mais precisaria ser revelado? A luta interna cresceu e Clara sabia que qualquer decisão que tomasse colocaria todos, inclusive ela mesma, em um caminho que mudaria tudo para sempre. Clara olfateou o medo no ar, mal conseguindo processar o que Miguel acabara de revelar. As palavras oscilavam em sua cabeça, cada uma mais pesada que a anterior. Você não pode estar aqui. Você está morto. Como você? Seu coração parecia uma bomba prestes a explodir. Não sou um fantasma, Clara. Sou eu. Miguel parecia decidido, mas seus olhos exibiam um vazio que a fez hesitar. Você precisa saber a verdade que nossa mãe escondeu. Laura encarava Miguel como se estivesse possuída. Cale-se, Miguel. Você não sabe o que está dizendo. Sua voz soou como veneno, subindo de tom, em um crescendo de desespero. A multidão atrás dela estava em choque. Sussurros de incredulidade se espalhavam, misturados a gritos abafados. Você não pode me silenciar. Proteger as mentiras só trouxe dor, e finalmente estou aqui para acabar com isso. Você não pode continuar enganando todo mundo. Miguel respirou fundo. Sua presença parecia um raio de luz em um céu coberto de nuvens. Mas antes que alguém pudesse processar a intensidade da cena, o chão vibrou com um ruído estrondoso, e as luzes da mansão piscavam, como se estivessem com medo do que estava prestes a acontecer. Um grito estrangulado se elevou acima da confusão, e no instante seguinte, as portas da sala se abriram com força, revelando um homem alto e encapuzado, que entrou como um furacão. Espero que todos estejam aproveitando a festa. O homem riu, mas suas palavras... Ele se virou para Ricardo, seus olhos como chamas. Surpreso, não está? Logo descobrirá que suas arrumações não foram tão secretas assim. A sala congelou. Clara franziu a testa, confusa, enquanto a tensão se acumulava. Quem é você? Perguntou Ricardo, sua bravata desmoronando diante daquele intruso. Eu sou alguém que sabe mais do que você imagina, disse o homem, avançando em direção a Clara. E você, minha querida, é a chave para abrir todas as portas que você não sabia que existiam. Clara sentiu um frio na espinha. O que você quer de mim? Ela não sabia se deveria correr ou enfrentar esse novo jogador, em um jogo já complicado demais. O homem retirou seu capuz, e a revelação a atingiu como um soco no estômago. Surpresa! Sou eu, Samuel, seu verdadeiro pai. Um silêncio mortal envolveu a sala, e a visão de Clara ficou turva.
O chão desapareceu sob seus pés. As palavras ecoavam. Seu verdadeiro pai? Não, isso não pode ser verdade. A voz de Laura tremeu. Você está mentindo. Samuel está morto. Eu estava. Mas consegui escapar. E você me deixou para morrer. Samuel balançou a cabeça, a amargura nos seus olhos, mais poderosa que qualquer emoção explícita. E agora, Clara, você precisa decidir de que lado está. Do lado da sua mãe, que só trouxe mentiras, ou do lado da verdade que eu represento? O caos se instalou, misturando assombro e hostilidade, e a multidão parecia dividir-se, como se cada um precisasse escolher um lado em um duelo que ainda estava por acontecer. Clara se sentiu mergulhada em um turbilhão de revelações, sua mente girando. Por favor, não, ela protestou, olhando para Miguel, buscando respostas nos olhos dele. Mas naquele momento, Miguel também parecia confuso. Você não pode querer ouvi-lo. Ele só irá te machucar. Cada emoção se entrelaçava em um nó apertado em seu peito. O que eu faço? O que eu digo? E como se a pressão tivesse desencadeado uma tempestade, a porta dos fundos da mansão foi aberta à força e uma brisa congelante soprou pelo salão. Todos olharam, e enquanto Clara encarava a entrada, sentiu que uma sombra se aproximava do futuro obscuro que todos pareciam escolher. Se você fizer essa escolha, Clara, nunca mais poderá voltar atrás. A voz de Samuel ecoou em sua mente, um eco persistente de uma verdade que ela não sabia se estava preparada para ouvir. O que mais estava escondido? O que mais precisaria ser revelado? A luta interna cresceu, e Clara sabia que qualquer decisão que tomasse colocaria todos, inclusive ela mesma, em um caminho que mudaria tudo para sempre. Quando a porta finalmente se abriu completamente, uma figura alta entrou, sua presença dominando o espaço. Era Helena, a irmã que ninguém sabia que Clara tinha. Ninguém se atreveu a respirar. Clara sentiu seu corpo paralisar, seus olhos se arregalando na direção da mulher, que antes achava ser uma mera ideia fantasiosa. Clara, mãe disse que você estava aqui, Helena disse. A voz clara como cristal, mas bagunçada com algo que soava como dor. Eu vim para te avisar. Tudo isso que você acredita é uma grande mentira. A verdade é muito mais sombria. O chão, seu mundo estava se desfazendo em frente aos seus olhos. A revelação de que ela não era a única a ser escondida nesse jogo. Como poderiam tantos segredos coexistir? A sala estava paralisada, todos em choque, o peso da realidade esmagando-os. Clara olhou para Miguel, depois para Samuel e depois para Helena. O que significava tudo isso? O que mais estava trancado nessa caixa de segredos que parecia querer engoli-la? E naquele momento, enquanto o universo ao seu redor começava a girar outro, ela percebeu que o verdadeiro jogo estava apenas começando. Uma reviravolta mais do que impactante. Uma verdade que prometia desvelar ainda mais tragédias. O que mais cada um daqueles rostos escondia? Clara olfateou o medo no ar, mal conseguindo processar o que Miguel acabara de revelar. As palavras oscilavam em sua cabeça, cada uma mais pesada
que a anterior. Você não pode estar aqui. Você está morto. Como você? Seu coração parecia uma bomba prestes a explodir. Não sou um fantasma, Clara. Sou eu. Miguel parecia decidido, mas seus olhos exibiam um vazio que a fez hesitar. Você precisa saber a verdade. A verdade que nossa mãe escondeu. Laura encarava Miguel como se estivesse possuída. Cale-se, Miguel. Você não sabe o que está dizendo. Sua voz soou como veneno, subindo de tom, em um crescendo de desespero. A multidão atrás dela estava em choque. Sussurros de incredulidade se espalhavam, misturados a gritos abafados. Você não pode me silenciar. Proteger as mentiras só trouxe dor. E finalmente estou aqui para acabar com isso. Você não pode continuar enganando todo mundo. Miguel respirou fundo. Sua presença parecia um raio de luz em um céu coberto de nuvens. Mas antes que alguém pudesse processar a intensidade da cena, o chão vibrou com um ruído estrondoso. E as luzes da mansão piscavam como se estivessem com medo do que estava prestes a acontecer. Um grito estrangulado se elevou acima da confusão, e no instante seguinte, as portas da sala se abriram com força, revelando um homem alto e encapuzado, que entrou como um furacão. Espero que todos estejam aproveitando a festa. O homem riu, mas suas palavras encerravam uma ameaça latente. Ele se virou para Ricardo, seus olhos como chamas. Surpreso, não está? Logo descobrirá que suas arrumações não foram tão secretas assim. Assá, Clara franziu a testa, confusa, enquanto a tensão se acumulava. Quem é você? Perguntou Ricardo, sua bravata desmoronando diante daquele intruso. Eu sou alguém que sabe mais do que você imagina, disse o homem, avançando em direção a Clara. E você, minha querida, é a chave para abrir todas as portas que você não sabia que existiam. Clara sentiu um frio na espinha. O que você quer de mim? Ela não sabia se deveria correr ou enfrentar esse novo jogador em um jogo já complicado demais. O homem retirou seu capuz e a revelação a atingiu como um soco no estômago. Surpresa! Sou eu, Samuel, seu verdadeiro pai. Um silêncio mortal envolveu a sala. A visão de Clara ficou turva. O chão desapareceu sob seus pés. As palavras ecoavam. Seu verdadeiro pai? Não, isso não pode ser verdade. A voz de Laura tremeu. Você está mentindo. Samuel está morto. Eu estava. Ela protestou, olhando para Miguel, buscando respostas nos olhos dele. Mas naquele momento, Miguel também parecia confuso. Você não pode querer ouvi-lo. Ele só irá te machucar. Cada emoção se entrelaçava em um nó apertado em seu peito. O que eu faço? O que eu digo? E como se a pressão tivesse desencadeado uma tempestade, a porta dos fundos da mansão foi aberta à força, e uma brisa congelante soprou pelo salão. Todos olharam, e enquanto Clara encarava a entrada, sentiu que uma sombra se aproximava do futuro obscuro que todos pareciam escolher. Se você fizer essa escolha, Clara, nunca mais poderá voltar atrás. A voz de Samuel ecoou em sua mente, um eco persistente de uma verdade que ela não sabia se estava preparada para ouvir. O que mais estava escondido?
O que mais precisaria ser revelado? A luta interna cresceu. E Clara sabia que qualquer decisão que tomasse colocaria todos, inclusive ela mesma, em um caminho que mudaria tudo para sempre. Então, uma figura conhecida, mas amarga, surgiu na porta. Era Beatriz, a amiga de Clara, que tinha desaparecido anos atrás em circunstâncias misteriosas. Ninguém esperava vê-la ali. Ela entrou, parecendo pálida e temerosa, mas determinada. Não ouçam ninguém aqui. A verdade é obscura e todos estão envolvidos. A sala estava paralisada. A atmosfera pesada. Clara teve que se agarrar na mesa para não cair. Beatriz, você está viva? O que está acontecendo? Sua voz saía entrecortada. Tornava-se difícil respirar. Beatriz avançou, o olhar aterrorizado. A verdade sobre o nosso passado é mais sombria do que todos imaginam. Miguel, Samuel, Laura, todos têm segredos que podem destruir a todos nós. Não escutem, eles têm a culpa. Miguel a encarou com um olhar incrédulo. Culpa? Do que você está falando? De tudo, Miguel. Você não sabe a quantidade de mentiras que cercam nossas vidas. Lembrem-se daquela noite, a noite com o incêndio. O que realmente aconteceu? A agitação de Clara cresceu, um nó de horror a prendia. Um murmúrio correu pela turma. Todos olhavam uns para os outros em choque. Longo silêncio pairava. O incêndio não foi um acidente. Foi planejado. Beatriz continuou com um olhar ardente. Você está louca! Laura gritou, sua confiança desmoronando. Cada máscara despedaçando. E você estava lá. Você sabe o que aconteceu de verdade. Quem realmente morreu naquela noite. A verdade que você tão fervorosamente escondeu. Beatriz olhou de novo para Clara, a determinação estampada em seu rosto. Eu não sou um monstro. Todos podem pensar assim, mas eu só queria. Disse Laura. Os olhos arregalados, as palavras lhe falhando. Os sentimentos desenfreados começavam a inundar a mega bolha de segredos. Clara sentia como se estivesse sendo puxada por uma correnteza. Clara, não acredite nela. Beatriz está tentando nos separar. Miguel bradou. A urgência em sua voz era quase palpável. O que estava acontecendo? O que significava tudo isso? As revelações estavam explodindo como fogo de artifício, cada uma mais inesperada que a anterior. E no meio daquele caos, um grito rompente ecoou da escuridão que ainda aguardava no fundo. A verdade nunca pode ser ocultada para sempre. A noite virá. Clara encarou um destino que a superava. E as palavras de Beatriz, Samuel e Miguel embaraçavam tudo ao redor. O futuro se tornava um labirinto, e a cada segundo que passava, Clara sabia. Ao final, todos pagariam um preço. El aire estava pesado, como se sentia em uma tempestade prestes a eclodir. Clara observou seus familiares, seus corações agitados e olhares cheios de temor, enquanto Samuel, seu pai perdido, se impunha como uma figura sombria, um espectro do passado que retornava para desatar todo o enigma de sua vida. Você precisa decidir, Clara. Ele continuava, sua voz ecoando em sua mente. Do lado da verdade ou da mentira? O que irá escolher?
Os olhos de Laura estavam gélidos. A raiva e o desespero em seu rosto era um relógio que marcava o fim. Samuel, você não pode entrar aqui e dizer essas mentiras. Não depois de tudo. A sala estava em silêncio, mas Clara sentiu o tumulto na garganta como um grito preso. Não sou eu quem mente, Laura. Você é a que construiu este castelo de cartas. A verdade está desmoronando ao seu redor. Samuel avançou, e cada passo dele parecia um golpe no coração de todos. Clara olhou entre eles, buscando uma centelha de esperança, de alguma verdade que pudesse salvá-los. E então lembrou-se de Beatriz. À noite do incêndio, ela sussurrou, sua voz quase inaudível. Beatriz sabe algo, algo que pode ajudar. Todos se viraram para Beatriz e os olhos dela brilharam com a ferocidade de uma tempestade, um eco de verdades escondidas à espreita. Sim, disse Beatriz, sua voz agora alta e firme. Havia segredos muito mais sombrios naquela noite. Todos nós estávamos envolvidos de alguma forma, mas há um jeito de corrigir isso. Sua determinação ressonou na sala, como um clarão de esperança em meio ao caos. Como, Beatriz? Clara perguntou. A urgência dançando em suas palavras. Precisamos confrontar tudo e todos. A verdade não pode ser silenciada, e o passado deve ser enfrentado. Ela declarou com fervor. Clara sentiu sua respiração acelerar. O que parecia uma invasão, agora era um resgate, uma busca por liberdade. A atmosfera tornou-se elétrica. Um murmúrio agitou os convidados, enquanto Samuel se debatia. Laura tremia e Miguel parecia perdido. Clara poderia sentir o medo palpável no ar, mas naquele momento, uma chama de coragem acendeu dentro dela. Vamos enfrentar juntos como uma família. Não importa o que revele, não importa a dor. A verdade é a única saída. E assim, como se o próprio ar reagisse à sua determinação, todo mundo se reuniu em torno de Clara. As verdades começaram a emergir, cada revelação mais explosiva que a anterior, desnudando a vida que sustentavam. Samuel, aos prantos, confessou: eu nunca quis afastar vocês. Eu queria protegê-los das minhas escolhas erradas. Mas agora vejo que os segredos só trouxeram dor. Clara olhou para sua mãe e seu irmão. E agora? O que faremos com essa verdade? Com todas essas mentiras? Ricardo respirou fundo. É hora de reconstruirmos, a partir do que temos agora. Sim, a dor será imensa, mas precisamos nos unir. Finalmente, todos se balançaram. Uma trégua estrombosa que ecoou na sala. A tempestade dentro deles começou a acalmar, e a luz que entrava pelas janelas parecia mais clara. Clara olhou para Beatriz, para Samuel, para Miguel e para Laura. Nós seremos a mudança. De agora em diante, estamos juntos. À medida que as verdades foram reveladas, uma onda de alívio e dor tomou conta do ambiente. Todos estavam juntos em suas vulnerabilidades, e essa nova força estava nascendo das cinzas do que havia sido uma noite de caos. No entanto, como qualquer reviravolta em uma aventura, o destino estava longe de ser concluído.
Um murmúrio cortou o ar, e uma figura emergiu da escuridão. Acho que vocês esqueceram de mim, dizia uma voz familiar, ecoando com uma energia mística que fazia o coração de Clara disparar novamente. O que mais estava por vir? Se a história dessa noite tocou seu coração, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para dar força ao algoritmo e garantir que mais aventuras como esta cheguem até você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos.